¿Realmente las guerras de independencia de América Latina dio la libertad al país o solo fue una libertad falsa? Un cambio del poder y simplemente cambio de manos. Hoy veremos dos posturas, de los indígenas representado por Jorge y de los criollos representado por Leonardo. Y dime, Leonardo, cuando hablas de los temas de organización y equilibrio, ¿realmente estás hablando de esos temas o simplemente son una excusa para mantener tu estatus? Dime, ¿crees que los africanos y los indígenas no eran útiles para mejorar el país? Y también, ¿o simplemente es una excusa para mantener tu nuevo régimen? 3. Lo admito, sé que es más fácil pensar eso. Y la verdad, en la manera en la que fuimos criados fue para demostrar que éramos el futuro del país, que íbamos a ser los que iban a tomar las decisiones de nuestro país. En la forma en la que fuimos criados teníamos que tomar una rienda muy amplia de nuestros antepasados. Y la verdad, a las personas no las vimos como personas, no tomamos en cuenta ni sus derechos ni sus necesidades, los vimos como una herramienta para un fin, para lograr la independencia. Entonces estás admitiendo que todos tus mensajes de independencia, todos tus ideales fueron simplemente palabras vacías, que tu visión nunca era incluir al pueblo, que simplemente lo estabas utilizando para obtener lo que quieres como simple visión egoísta y vacía. Sé que realmente no nos tratamos como personas, sé que no cumplimos lo que prometimos, sé que fuimos malas personas durante todo el proceso. Cuando terminó la guerra, nos centramos en hacer crecer nuestra nación y no tomamos en cuenta a todas las personas que nos habían ayudado durante todo este proceso. Les hicimos promesas falsas, no las cumplimos, fuimos malas personas, simplemente los usamos como un objeto para llegar a un fin. Exacto, nos prometieron igualdad, nos prometieron derechos, y cuando esto acabó, se fue el caño. Como si nada les importara, como si nuestro esfuerzo fuera basura. Nosotros queríamos ser iguales a ustedes, por eso luchamos, nos prometieron. Y al final, terminamos más desamparados, peores que con los españoles. Malditos criollos. Jorge, dime, ¿realmente piensas que no pudiste ser algo diferente? Porque acabaste de la peor forma que pudiste acabar, siendo igual de esclavizado y hasta con menos derechos. ¿No crees que pudiste haber hecho algunos cambios para que los africanos y los indígenas pudieran haber sido incluidos en esta nueva república? 3. Quizás hayamos sido un poco ingenuos, pero es que después de siglos de esclavitud, era nuestra única luz de esperanza. En el momento solo pensamos en lo que nos prometieron en lugar de en lo que nos fueran a dar en verdad. Creímos ciegamente, pero actualmente que no estamos tan cegados, vemos que pudimos haber pedido algo mejor, o darnos cuenta de lo que nos iban a ofrecer y no darles nuestra fuerza. Quizás si nos hubiéramos quedado con antes, viviríamos mejor, o si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta, viviríamos de una manera más estable, más justa y con más derechos. Mi gente y yo pensamos que esto fue un poco injusto, pero como bien dije, estábamos muy cegados y solo seguimos una luz que se apagó completamente después de nuestra guerra. Entonces ahora dime tú, criollo, ¿realmente pensaste que todas las consecuencias de tu traición iban a perjudicarte en algún momento? ¿Nunca pensaste en cómo iban a cerrar esa cicatriz que tú causaste a los indígenas, a los africanos? Todo lo que tú causaste, habrá una herida que probablemente sigue sin cicatrizar. Entonces dime, ¿realmente fuiste tan egoísta que no pensaste que la traición te llevaría a varias consecuencias? Dime, eso es tu forma de ser. Sé que las acciones que cometimos impactaron en la vida de millones de personas y la historia no se puede cambiar, las acciones que cometimos ya están hechas. Realmente sé que cuando terminó todo y nos convertimos en una nación, que nosotros nos enfocamos en ser los reyes, en ser los dioses, en ser todo, en crear una sociedad perfecta porque es lo que nos merecemos. Sinceramente no pensamos en las acciones, o tal vez sí pensamos en esas acciones que habíamos cometido, pero no les dimos tanta importancia, no fuimos empáticos con las personas que tanto nos habían apoyado en este proceso, y tal vez es porque no los vimos como iguales, porque somos superiores o algo así.
Exacto. Los verdaderos pertenecientes de esa tierra, nosotros, nos echaron a un lado para crear una civilización, un pueblo que solo algunos pudieran vivir. Específicamente ustedes, para su conveniencia. Creando un gobierno propio. Nosotros teniendo que trabajar para poder resaltar y ser parte de ese pueblo. Siente que después de varios siglos de sus decisiones poco maduras se siguen viendo problemas porque no tuvieron la madurez para confrontar los dos, la comunicación en especial. Ninguno de los dos, los criollos por egoístas y los indígenas por no saber qué querían, elegir a su líder sin saber que después de las décadas los iba a perjudicar. Y hasta hoy se siguen cada peleas por justicia, por muchas cosas, se siguen viendo problemas por la independencia, por todo ese proceso. Se siguen habiendo problemas políticos, sociales más que nada, donde la gente pide a la gente con más poder cosas. Eso se puede dar como un indicio que los pelea no sirvió para nada, que simplemente se confirmó que solo fue un cambio del poder. De los dos cometieron muchos errores que se pudieron cambiar. Sé que el daño que cometimos fue muy grande, sé que el intentar idealizar un sueño se terminó convirtiendo en una prisión para miles de personas, pero si hasta en cierto punto esto se puede quedar como un aprendizaje para que las futuras generaciones no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, sería muy bueno, y que hasta en cierto punto el daño que nosotros cometimos sería menor. Si realmente quieren enmendar los que ya hicieron, no queremos más palabras. Porque ya vimos que lo que prometen y lo que dicen está vacío. Queremos acciones. Yo quiero que mi gente metan a mi pueblo, sea parte de su gobierno y su sociedad. Hoy realmente vimos cómo las guerras de independencia afectaron a toda América Latina y vimos cómo fue la cruda realidad. No como nos lo pintan nuestros libros de historia, que acabando eso se solucionaron miles de problemas. No, vimos cómo afectaron mucho a los indígenas y que los criollos fueron como unas personas egoístas. Y vimos los diferentes puntos de vista interactuando entre los dos y viendo las posturas que tenían los dos. Y recuerden, no podemos cambiar el pasado, pero sí mejorar el futuro. Y que haya libertad. Pero se dice haya. ¡Ey! Tranquilo. Y como dijo nuestro ex, ¡hasta aquí llegamos! Durante toda la ejecución del video de grabación, edición, investigación y sobre todo la creación del guión, me di cuenta que yo tenía el pensamiento de la independencia de América muy errónea. Me di cuenta que yo veía la independencia de América como el fin de todos los problemas que había, toda la esclavitud, todos los abusos que existían hacia las personas de clase media hacia abajo, y realmente mi pensamiento estaba muy erróneo. Yo pensaba que era el fin total, mientras tanto simplemente fue el cambio de poder de los reyes que antes abusaban a todos, hacia los criollos que abusaban en mayor parte a los indígenas y a los afrodescendientes. Me di cuenta que el abuso no solo no se había quitado, sino hasta en ciertos aspectos había incrementado. Eso me ayudó a encontrar otro pensamiento crítico y a mejorar mi forma de ver toda la historia que antes tenía, que muchas cosas se nos pintan como verdaderas o falsas, cuando si realmente te pones a investigar a fondo esos temas, no están bien hechas esas teorías, esa creatividad. Y durante la segunda etapa del proyecto de la investigación, más que nada, me di cuenta que América Latina tiene muchos aspectos que normalmente se esconden, que no vemos a simple vista, y la investigación desde todo me ha ayudado a encontrar fuentes bibliográficas muy seguras, donde me daba cuenta que investigaba muchas veces en páginas donde no eran seguras, en situaciones que no eran las correctas, y aparte me ayudó a saber me ayudó a estar mejor en el proyecto final, a cómo hacer el guión de una forma que estuviera correctamente históricamente y de todas las formas. Y de historia, lo final, lo que concluyó, me ayudó mucho a ser una persona más culta, porque yo sentía una persona muy inculta. Tuve un viaje hacia la Francia y esos temas, no entendía nada, no sabía por qué estaban las cosas aquí, y cuando me explicaron todas las cosas entendí por qué cada cosa estaba hecha así.
me ayudó a entender sobre mi pasado, por qué las civilizaciones están así, por qué las personas son así y por qué la razón de cómo estamos actualmente y cómo nos va a guiar al futuro. En sí la materia me encantó mucho y en sí el profesor me ayudó bastante. Probablemente con otro profesor dudo mucho que hubiera mejorado en ciertos aspectos. Por ejemplo, tenía una adicción, admito, muy grave al celular. Me ayudó a quitarla, a eliminarla y a mejorar muchos aspectos de atención y a tomar apuntes que me ayudaran para el futuro de mi materia y de mis exámenes.